Masejet Nazir, Daf Nun Het Amud Alef 58a, pero comenzamos las últimas 3 líneas del Daf anterior. En la clase anterior estuvimos viendo sobre la prohibición de Lo Takifu Peat Rashechem, lo cual significa que una persona no se debe cortar los costados de la cabeza, los costados del cabello. Y estuvimos analizando también qué pasa en un caso que una persona no se corta solo los costados, sino se corta toda la cabeza, todo el pelo de la cabeza se lo corta. ¿También ahí hay prohibición o la prohibición fue dicha únicamente cuando uno se corta solamente y únicamente los costados? Estuvimos analizando eso y a continuación la Gemara viene y nos dice que en realidad aparentemente eso es una discusión entre los Tanaim, una discusión entre dos Baraitot. Vamos a ver la Gemara. Dice la Gemara: Leima akafat kol harosh tanaihi, de Tanu Rabbanan rosho. Talmud Domar, לפי שנאמר לא תקיפו פאת ראשיכם, יכול אף מצורע כן, תלמוד דומר ראשו, ותניא אידך ראשו, מה תלמוד דומר לפי שנאמר גבי נזיר תר לא יבוא לראשו, יכול אף נזיר מצורע כן, תלמוד דומר ראשו. Dice la Gemara lo siguiente: hay dos baraitot. Pero antes de mencionar las dos baraitot, voy a mencionar lo que está escrito en la Torah. Respecto a un metzorá, que ya hablamos varias veces sobre eso, un metzorá es una persona que le vino lepra. En el proceso de su purificación, está escrito en la Torah, debe cortarse todo el pelo de su cuerpo. Y después aumenta el versículo, el pelo de la cabeza, el pelo de la barba, el pelo de las cejas, el pelo de todos los pelos. Y la pregunta es, si ya me dijiste todo el pelo, ¿para qué es necesario decir después que también el pelo de la cabeza? Obviamente el pelo de la cabeza es parte de todo el pelo del cuerpo. Entonces aparentemente la palabra roshó, la palabra el pelo de la cabeza, está extra. ¿Qué nos viene a enseñar esa palabra roshó? Y eso es lo que estas dos baraitot nos vienen a explicar. Entonces la primera baraita dice, te voy a decir qué nos viene a explicar. Está la prohibición general que mencionamos, que una persona no se debe cortar los costados de la cabeza, ¿sí? Los costados del cabello. Entonces uno hubiese pensado que esta prohibición aplica también en un metzorá, y aunque un metzorá debe cortarse el pelo de todo el pelo de la cabeza, uno hubiese dicho no, pero los costados no, porque hay una prohibición general. Por eso, dice la primera baraita, que la Torah te vuelve y te especifica roshó para decirte que también el pelo de la cabeza, cuando es un metzorá, debe cortárselo. Y no aplicamos la restricción general de no cortarse los costados. Entonces, la primera baraita dice que la palabra roshó extra esa viene a insinuarnos, a enseñarnos que en metzorá, aunque hay una prohibición general de cortarse los costados, en metzorá se debe cortar los costados. Por eso se especificó una palabra extra de roshó. Esa es la primera baraita. Sin embargo, la segunda baraita viene y nos dice que la palabra extra de roshó, la palabra extra del pelo de la cabeza, que fue dicho extra aparentemente, es para enseñarte otra cosa. No para enseñarte en un metzorá clásico, sino para enseñarte en un metzorá que es también nazir. Un nazir, aparte de la prohibición general de no cortarse los costados del pelo, el nazir también tiene una prohibición de no cortarse. Una de las restricciones es ¿cuál? La primera es no impurificarse de un muerto, no tomar vino y no cortarse el pelo. Entonces uno hubiese dicho que un metzorá que es nazir, por el hecho que es nazir, está la restricción de nazir, la prohibición específica de nazir, y esa te dice que esa te debería decir que un metzorá no debe de cortarse el cabello al final de su proceso de purificación. Y por eso la Torah te dice roshó para insinuarte que un metzorá, aunque es nazir y hay una prohibición por nazir, aún así el metzorá debe cortarse el cabello. Sale, básicamente en dos palabras, la primera baraita nos dice que el roshó, según la primera baraita, nos viene a decir que el metzorá no tiene la prohibición general de los costados, de Lo Takifu Peat Rashechem, y la segunda baraita nos dice que el roshó no viene a decir que no hay prohibición en un metzorá con la prohibición específica de nazir. La pregunta es por qué cada uno explica de una manera diferente. Dice la Gemara: Mailav Tanaihi, le mande a amar de nazir. Kasavar akafat kol harosh losh me'akafa. Vejiat akra lemitchid lo ta'ase ve'ase. Veidach savar akafat kol harosh shema akafa. Vejiat akra lemitchilav gereda. Dice la Gemara, aparentemente estas dos baraitot discuten en qué, discuten en si la prohibición general de cortarse los costados, Lo Takifu Peat Rashechem, aplica también cuando uno se corta toda la cabeza o únicamente cuando se corta los costados nada más. Entonces, la segunda baraita aparentemente opina que cuando una persona se corta todo el cabello, no nada más los costados, no hay prohibición general. Y ya que no hay prohibición general, entonces el roshó, la palabra extra de roshó, no te puede venir a decir que en metzorá no hay problema con la prohibición general. No, no es necesario, no hay prohibición general. Porque prohibición general es únicamente cuando es los costados. Y el metzorá se corta ¿qué? Toda la cabeza. Entonces si es toda la cabeza, no hay prohibición. Entonces el roshó no te puede venir a decir de que no hay prohibición general, ¿sí? Entonces seguro que te viene a decir el roshó
El Roshó te viene a decir un caso especial cuando es también Nazir. Que Nazir hay una prohibición de cortarse el cabello, y por eso te viene a decir la Torá de que hay una prohibición, que aunque hay una prohibición de Nazir, el Metzorá, Roshó, está escrito Roshó para insinuarte que ¿qué? Que debe cortarse el cabello. Sin embargo, la primera baraita opina que la prohibición general de no cortarse los costados se incluye también cuando la persona se corta todo el cabello. Entonces también la prohibición general incluye cuando se corta todo el cabello, incluyendo los costados. Siendo así un metzorá, si se corta todo el cabello debería estar prohibido. Y por eso la palabra roshó de metzorá te viene a decir que no hay esa prohibición general. Entonces aparentemente las dos baraitot que acabamos de mencionar discuten exactamente en este punto. Si la prohibición general del otakifu patra shehem incluye cuando se corta todo el cabello, no, según la segunda baraitá decimos que no incluye. Sino únicamente cuando se cortan los costados hay prohibición, pero todo el cabello no hay problema, aunque incluye también los costados, en ese caso no incluye la prohibición, ¿sí? Y la primera baraita opina que también cuando no se corta todo el cabello, ¿sí? También transgrede la prohibición de lot akifu peatra shehem. Aparentemente esto es una discusión. Sin embargo, viene Raba y dice no, estas dos baraitot no discuten en esto. Amar Raba, de kule alma, akafat kol arosh losh me akafa, vejiat akra que con sheikifu levasof gilach. Dice Raba lo siguiente: no señor, puede ser que ambas baraitot opinan, la primera y la segunda, opinan que cuando una persona viene y se rasura todo el cabello de la cabeza, todo el cabello, ¿sí? No transgrede la prohibición del otakifu peatra shehem. Aunque se corta también los costados, el hecho que se corta los costados junto con todo el cabello no transgrede por la prohibición, porque la prohibición es únicamente cuando te cortas ¿qué? Los costados únicamente y solamente. Y por eso, la segunda baraita dice que la palabra roshó extra en metzorá no es para permitirte cortarte los costados, porque metzorá se corta todo el cabello y no hay prohibición. Entonces no necesita permitir eso. Entonces el roshó es para enseñarte metzorá que es nazir. Entonces ¿qué pasa con la primera baraita? Que la primera baraita dice que el roshó te viene a insinuar que en un metzorá clásico está permitido, aparentemente de por sí está permitido, porque la prohibición general aplica únicamente los costados y metzorá es toda la cabeza. Dice la Gemara, te quiere permitir en un metzorá clásico que no nada más si se corta todo el cabello de una vez está permitido, sino también si primero se corta los costados, todos los costados, y después procede al resto de la cabeza, también está permitido. Aunque en el momento que se corta los costados, primero se cortó ¿qué? Solo los costados. Aún así va a estar permitido. Así nos dice la Gemara. Sin embargo, la Gemara tumba esta explicación de Raba y dice lo siguiente: Mikatav krahaji ve'amar Resh Lakish kol makom shetamotze ase velo ta'ase y im ata yachol lekayem et shenehem mutav. Dice, pero no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Porque yo no acepto, dice la Gemara, de que el roshó, según la primera baraita, nos viene a decir que no nada más el metzorá se puede cortar todo una vez el cabello, sino también si lo hacen dos pasos, primero los costados y después el resto, también está permitido. ¿Por qué? Porque ya que hay una prohibición general que aplica solo para los costados. Entonces Resh Lakish nos dice que cuando una persona puede cumplir una asé, que es la obligación de un metzorá, una asé es una mitzvah activa, que es la metzorá que debe cortarse el cabello al final del proceso de su purificación, ¿sí? Cuando una persona va a cumplir una mitzvah asé y no tiene que transgredir el lot asé, una prohibición, pues mejor, dice Resh Lakish, hace la asé sin transgredir la prohibición. Entonces no creo, dice la Gemara, no puedo aceptar que el roshó te viene a decir que el metzorá se puede cortar el cabello en dos pasos. Primero los costados y después el resto, cuando de por sí lo puede hacer todo de una vez. Entonces, si lo puede hacer todo de una vez, no está transgrediendo ninguna prohibición. Entonces, ¿por qué tú me vas a permitir que lo haga en dos pasos cuando está transgrediendo algo de prohibición? Entonces, no me cuadra que el roshó te viene a permitir hacerlo en dos pasos cuando es más prohibido. Resh Lakish siempre nos dice, siempre trata de minimizar lo máximo posible en no transgredir prohibiciones. Y si puedes hacer la mitzvah asé sin transgredir el lot asé, pues mejor. Y entonces aquí tú puedes hacer la mitad de cortar el pelo de metzorá sin transgredir el lot asé, ¿cómo? A través de que no lo haga en dos pasos. Entonces no me acepto de que tú me digas de que el metzorá cuando se corta todo el cabello lo puede hacer en dos pasos. ¿Por qué? Porque el hecho que lo puede hacer en un solo paso, pues porque te va a permitir hacerlo en dos pasos. Entonces no acepto esta explicación. Y por eso la Gemara viene y da otra explicación y dice que aún así en estas dos baraitot no discuten en este punto, ¿sí? En si la prohibición general de Akafat Rosh es únicamente los costados o también cuando está el cabello, no discuten en eso, si no, no hay discusión, pero con otra manera. Ela de Kule Alma, dice la Gemara, Akafat Kol Rosh Mah Akafa. Umandemokim Nekrale Mitchilota Ase Vease, Lav Greda Minale, Yalif Migedilim, de Amar Kra, Lotil Basha Atnez, Vetania Lotil Basha Atnez, Hagedilim Taase Lach Mehem. Dice la Gemara, en verdad podemos decir
de que ambas baraitot opinan al revés de lo que dijimos antes. Antes dijimos que ambas baraitot opinan que akafat kol harosh la ushme akafat, que cuando uno se corta todo el cabello, no transgrede la prohibición general. Porque la prohibición general es únicamente en los costados, sí dijimos antes. Ahorita la Gemara dice al revés. Ambas baraitot opinan que inclusive si te cortas todo el cabello, transgredes la prohibición general. La prohibición general es no te debes cortar, no te debes cortar los costados. Cuando te cortas todo el cabello, incluye los costados. Entonces está la prohibición general. Ambas opinan así. Y por eso mismo, la primera baraita nos dice que la palabra roshó, que está escrito en Metzorá extra, es para enseñarte que aunque el Metzorá se está cortando todo el cabello y hay una prohibición, aún así el Metzorá debe hacerlo. Esa es la palabra extra. Y entonces, ¿qué pasa con la segunda baraita que dice que roshó lo aprende para Nazir? Nazir, una pequeña introducción, que antes no expliqué, pero la digo ahorita. Un Nazir, un Metzorá Nazir, ¿sí? El Metzorá tiene una obligación, una C es activo, un precepto activo, ¿sí? De cortarse el cabello, todo el pelo del cuerpo, mejor dicho. Y un Nazir tiene una restricción de cortarse el cabello. Y esa restricción tiene dos prohibiciones, un lota C y una C. Un lota C que dice tar lo yabor al roshó, tar lo yabor, un lota C que es una prohibición negativa. Y al mismo tiempo hay una prohibición activa que es gadel pera sea roshó, ¿sí? Entonces la segunda baraita básicamente nos dijo que el roshó de Metzorá nos viene a enseñar que aunque es un Metzorá no clásico, sino Metzorá Nazir, y tiene restricción de lota AC y AC en cortarse el cabello, aún así el roshó te dice que ¿qué? Que se corte el cabello. El AC de Metzorá de roshó te dice que se corte el cabello y tumba lota AC y el AC. Y si es así, significa, ¿por qué esta segunda baraita tuvo que entenderlo y explicar esto? Que el roshó te viene a decir que tumba un lota AC y un AC. Aparentemente, porque esta segunda baraita opina que ya podemos aprender de otro lado, de que una C tumba un solo lota AC. Y ya que lo podemos aprender de otro lado, pues no es necesario enseñarnos que en un Metzorá clásico, que un Metzorá clásico que un Metzorá clásico tumba la prohibición general de lota kifu patra shechem. No es necesario, porque ya lo aprende de otro lugar, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿cuál es ese lugar que aprendemos? O sea, explico un poquito más. La segunda baraita dice que el roshó nos viene a enseñar que un Metzorá Nazir debe cortarse el cabello. Significa que el AC del Metzorá tumba al lota AC y al AC del Nazir. Y la pregunta es, ¿cómo él llegó a eso? Aparentemente llegó a eso porque él ya aprende de otro lado de que un AC tumba a un solo lota AC, ¿sí? Y si es así, pues no necesito enseñarnos un Metzorá clásico que debe de cortarse todo el cabello aunque tumba a la prohibición general, porque ya lo aprendimos de otro lado, que tenemos que averiguar cuál es ese otro lado, que una C tumba un solo lota C, ¿sí? Y por eso la segunda baraita dijo que el roshó de Metzorá nos viene a enseñar que una C tumba no nada más a un lota C, sino una C tumba cuando hay una prohibición que es lota C y AC. Pero para poder llegar a esto, como dije, tenemos que ver cuál es ese otro lado que esta segunda baraita opina, que de ahí aprendemos que un AC tumba a un solo lota AC, que ya lo aprendimos de otro lado, y por eso la baraita aquí nos enseñó que el roshó viene a enseñar inclusive algo más, que un AC tumba un lota AC y un AC. Entonces, ¿cuál es ese otro lado que aprendemos que un AC tumba un lota AC? Dice la Gemara, te voy a decir, esta segunda baraita opina que ese otro lado es de la parashá de Shatnez y Tzitzit. Está escrito, una de las provisiones de la Torah es Lotil Bash Shatnez, no puedes vestir lana y lino mezclado, ¿sí? Lana y lino mezclado no pueden estar. Sin embargo, de inmediato después está escrito Gedilim Ta'aseleja, la mitzvah de Tzitzit. ¿Qué fue dicho? ¿Por qué fue dicho uno al lado del otro? Dice la baraita, fue dicho uno al lado del otro para enseñarte que el lana y lino está prohibido, ¿sí? Pero para mitzvah tzitzit, aunque la ropa sea lana, las fimias pueden ser lino y viceversa también. Fíjense que hay aquí, hay una prohibición, un lota AC, lotil bashatnes, y hay una C de poner tzitzit. Entonces, vemos de que el AC tumba y elimina al lota AC. Entonces, de aquí esa segunda baraita opina que vemos de que la C tumba un lota C. Entonces, si es así, el roshó no lo necesitamos para un Metzorá clásico, ¿sí? Ahorita repito un poquito para que se me acabe. No necesitamos el roshó para un Metzorá clásico, porque el hecho que el Metzorá tiene una C va a tumbar un lota C general. Ya lo aprendemos de Tzitzit. Entonces, te tiene que enseñar que el roshó te viene a enseñar inclusive algo más, que el AC de Metzorá tumba al Nazir que tiene lota AC y también una AC. Muy bien. Ok. Sigue diciendo la Gemara. Uman de nafkale me roshó. Maita amalo nafkale mi gedilim. Ahorita la Gemara viene y le pregunta a la primera baraita, ¿sí? Que la primera baraita opina que un AC tumba un lota AC. ¿De dónde lo aprendemos? De la palabra roshó. Estoy hablando en la segunda baraita, pero la primera baraita sí opina que la palabra roshó de Metzorá nos viene a enseñar que ¿qué? Que un Metzorá, aunque hay una prohibición general de no cortarse el cabello, un lota AC, el AC de Metzorá tumba el lota AC. Significa que la primera baraita opina que el AC tumba un lota AC. ¿Dónde lo aprendemos? De Metzorá, de roshó. Entonces la pregunta es, ¿por qué
esta primera baraita lo aprende de Roshó y no lo aprende de Tzitzit, como la otra opinión. ¿Qué tiene de malo el otro que lo aprendió de Tzitzit, de Gedilim? ¿Cuál es el problema? El otro lo aprendió de que una setumot lo tase de Tzitzit. Aparentemente es una buena fuente. ¿Por qué esta primera baraita no está de acuerdo con eso, que se puede aprender de ahí? Dice la primera baraita, te voy a explicar. Yo no puedo aprenderlo de Tzitzit, porque yo de los versículos de Tzitzit no aprendo que un asetum un lotase, aprendo otra cosa. ¿Qué otra cosa dice la Gemara? Marlach lech de Raba udeata. Yo aprendo lo que dice Raba, lo que nos enseña Raba de esos versículos, que es otra cosa. ¿Qué nos enseña Raba? De Raba, Rami, Ketiv, Benatenu al Tzitzit ha-kanaf. Min kanaf petil techelet. Uchtiv, tzemeru pishtin yachdam. Ha-keitzad. Tzemeru pishtin potrim ben beminan ben shelo meminam. She'arminim beminan potrim, shelo meminam en potrim. Dice la Gemara, Raba nos vino a enseñar lo siguiente. Hay una contradicción en los versículos de la parasha de Tzitzit. Por un lado está escrito, Benatenu al Tzitzit ha-kanaf. ¿Kanaf qué es? Esquina, ¿sí? O sea, la tela que está en la esquina. Esa palabra kanaf está extra, porque ya está escrito al principio del versículo, Basulahem tzitzit al kanfe bigdehem. O sea, kanaf está extra. ¿Qué te viene a enseñar? Dice la Gemara, nos viene a enseñar que las fimias del talit, del tzitzit, tienen que ser el mismo material de la ropa. Perfecto. Pero por otro lado, en otro versículo está escrito, como vimos antes, Tzemeru pishtin yachdav, que no se puede poner lana y lino juntos. Pero que tilín ta'aseleja, de ahí aprendemos que ¿qué? Que las fimias pueden serse de lino, mientras que la ropa puede ser de lana, o viceversa. Vemos entonces contradicción. Por un lado me dices que las fimias tienen que ser la misma tela de la ropa, el mismo material de la ropa. Y después me dices, no, se puede hacer las fimias de lana y lino, las fimias y la ropa lino, o viceversa. Entonces, ¿tiene que ser la misma material o no tiene que ser la misma material? Dice Raba, de aquí aprendemos una alajá interesante. Que cuando las fimias son de lana o de lino, se pueden funcionar para cualquier tipo de ropa, cualquier tipo de material, independientemente de si es el mismo o no es el mismo. Pero cuando es las fimias de otro material que no es lana y lino, ahí para que sirvan las fimias del tzitzit y del talit, tiene que ser que la ropa sea el mismo material que las fimias. Y eso es lo que nos viene a enseñar de este versículo. Raba sí, y hasta media sí opina la primera baraita. Por lo tanto, la primera baraita no puede aprender que hace tu molotase de estos versículos, porque ellos aprenden de aquí otra alajá completamente. Ahorita viene la Gemara y sigue preguntando. Y dice lo siguiente: Veaitana de mafig le roshó le lav gereda. De atis ase vedajidot ase vease minalan. La Gemara sigue preguntando según la primera baraita. Y repito, la primera baraita dijo que ¿qué? Que el roshó de Metzorá nos viene a enseñar que el ase de Metzorá tumba al lota ase general de que el lota ase luto aquí fue padre que una persona no se puede cortar los costados del cabello. Entonces sale que de ahí él aprende que un ase tumba a un lota ase. Está bien. Entonces, según esta primera baraita, tenemos una fuente que un ase tumba a un lota ase. Pero ¿dónde encontramos según la primera baraita que un AC tumba a un lota AC y AC? Según la segunda baraita lo aprendemos de Roshó de Metzorá. Sí, porque él dice que estamos hablando de un Metzorá Nazir que tiene AC y lota AC. Pero según la primera baraita, que la palabra Roshó es para decirte un Metzorá clásico. El Metzorá clásico tiene un AC de cortarse el cabello y tiene un lota AC nada más, uno contra uno. ¿Cómo va a aprender entonces esta opinión, esta primera baraita? La regla que un AC tumba a un lota AC y AC también. Esa es la pregunta de la Gemara. Dice la Gemara, te voy a decir, no lo va a aprender. La primera baraita lo va a aprender Nafkale mi zekano. De Tania zekano va Talmud lomar. Lefishene emarupat zekanam lo igaleju. Yahol afkohen metzoraken. Talmud lomar zekano. Dice la Gemara, escuchen bien. En este mismo versículo de Metzorá, lo repito, está escrito: Vehaya bayom shevi yegalachet kol searo. Se cortará todo el pelo el Metzorá. Y después especifica el pelo de la cabeza, el pelo de la barba. O sea, el pelo de la cabeza está extra, el pelo de la barba también, porque ya está incluido en lo de antes. O sea, el pelo de la cabeza, ya explicamos que esta opinión, la primera baraita, nos viene a enseñar Roshó que hace tumba un lotase. ¿Cuál es la pregunta? ¿Dónde vemos con una C tumba un lotase y hace? Dice la Gemara del zekano, de la segunda palabra, que también el pelo de la barba. Eso también está incluido. Está extra esa palabra zekano es barba. El pelo de la barba también está extra. ¿Qué te viene a enseñar? Esa palabra extra te viene a enseñar un Cohen Metzorá que también debe cortarse la barba. ¿Sí? Entonces, un Cohen Metzorá tiene una mitzvah activa, un AC de cortarse la barba también. Y al mismo tiempo, el Cohen regular tiene un lot AC y un AC en cortarse la barba normalmente. Un Cohen. ¿Sí? Está escrito, la mitzvah lot AC, su paz de Canam, lo llega lejos. Está escrito sobre los Kohanim que no se pueden cortar la barba. Lo llega lejos, un lav. Y al mismo tiempo está escrito que Doshim Yehiyu, que es un AC. Entonces, un Cohen regularmente tiene una prohibición de cortarse la barba. Y esa prohibición es un lot AC y un AC. Entonces, esta palabra zekano te viene a decir que inclusive si es un Cohen Metzorá, un Metzorá que es Cohen, debe cortarse la barba. Significa que un AC del Metzorá
tumba a las dos prohibiciones, o mejor dicho, la prohibición que tiene una C y un lota C de un Cohen normal. O sea, ahí vemos que una C tumba a un lota C y a una C al mismo tiempo. Ahorita viene la Gemara y empieza a preguntarle a la segunda baraita. Uman de mafik lele roshola hace velota hace leilef mizekano. Dice la Gemara ahorita, la segunda baraita. Tú la segunda baraita dijiste que la palabra roshó, que es pelos de la cabeza, esa palabra extra, te viene a insinuar en un metzorá nazir, y de ahí aprendemos que una C tumba un lota C y AC. Dice la Gemara, pero una vez ya vimos que esta regla que una C puede tumbar un lota C y una C la podemos aprender de la palabra zekanó. ¿Por qué entonces, así vimos en la primera baraita, por qué entonces la segunda baraita también no opina que esta regla que una C tumba un lota C y AC la aprendemos de la palabra zekanó? ¿Por qué la segunda baraita dice que la tenemos que aprender de roshó? ¿Por qué no la aprendes de zekanó como la primera baraita, como acabamos de decir? Y la Gemara responde a esta pregunta con otra pregunta. Y dice así: Velitaamech de kamelan be'anma de lo atiase vedaji lota ase vease lelef mi kohen de daji ela mi kohen lo yalfinan male kohen sheken lav sheeno shave bakol nazir mi kohen nami lo yalif sheken lav sheeno shave bakol. Dice la Gemara, no podemos decir así, porque nosotros tenemos una regla que dice que un AC no puede tumbar un lota AC y un AC. Y si tú me dices que aprendemos desde Canó, que es del tema del Cohen, como dijimos, que sí se puede, pues ¿por qué no aprendemos de Cohen para toda la Torah que una C sí puede tomar un otro C y una C? Respuesta, que eso nada más lo aplicamos en un Nazir Cohen. Y no lo podemos aprender para otra cosa de la Torah. Y por eso para el resto de la cosa de la Torah decimos que una C no tumba un lota C y a C. ¿Y por qué no podemos aprenderlo? Porque el Cohen tiene algo especial, tiene una característica especial, que es una prohibición, la prohibición de cortarse la barba que tiene el Cohen, ¿sí? Es una prohibición que no aplica para todos. No aplica es una prohibición que aplica únicamente para hombres, pero no para mujeres. Y por eso es un tipo de prohibición más light, porque es una prohibición específica hombres, y no es unisex. Por lo tanto decimos que la prohibición es mucho más light. Y por eso puede ser que en ese caso el AC de Metzorá tumba la prohibición de cortarse la barba de un Cohen y al lota AC y al AC de la barba de un Cohen, porque es una prohibición más light. Pero el resto de la Torá, que las prohibiciones son AC y lota AC para todo el mundo, hombre y mujer, puede ser que ahí un AC no va a poder tumbar. Entonces, por eso también, dice la Gemara, tampoco podemos aprender Nazir de un Cohen. Tú querías aprender que, pues, tú me estabas preguntando que por qué no aprendemos de las palabras de Canó. ¿Sí? Tú me estás preguntando la segunda baraita, que por qué tú aprendes que una C tumba un lota C y a C, ¿sí? De la palabra Roshó, ¿sí? No es necesario, aparentemente apréndame desde Canó, que vemos de que un Cohen Metzorá tiene mitzat AC de cortarse el cabello, aunque tiene prohibición de lota AC y AC. Igualmente, un metzorá que es nazir, también va a poder que, por la mitzvah AC que tiene el metzorá de cortarse el cabello, entonces, aunque el nazir tiene un lota AC y un AC, también va a poder. Entonces no necesita la palabra roshó, dice la Gemara, no podemos aprender de Cohen, como acabamos de comprobar, porque es un tipo de prohibición que es mucho más light, y por lo tanto necesito la palabra desde Cano para enseñarte el tema de Cohen metzorá, y la palabra roshó para enseñarte que un metzorá que es nazir, que también en ese caso debe de cortarse el cabello, y decimos que tumba al lota AC y al AC de Nazir, que es un lav contundente que aplica para mujeres y para hombres. Muy bien. Seguimos. Dice la Gemara, Uman de Mukim Lahai Rosho Benazir, la Malizekano. Ahorita la Gemara viene y le sigue preguntando en la segunda baraita. Según esa segunda baraita, ¿de dónde aprendemos la regla que una C tumba un lota AC y una C? De Rosho. Que ahí aprendemos que un metzorá, que es nazir, el AC tumba un lota AC y una C, que es una prohibición contundente para hombres y mujeres de nazir. Si es así, entonces ¿para qué necesita la palabra zekano? Según la primera baraita lo necesita porque zekano te viene a enseñar que un AC tumba un lota AC y AC, lo cual no lo sabía de otro lado, y es un lota AC y una AC un poco light. Pero según la segunda baraita, que el AC tumba un lota AC y AC, lo aprendemos de Roshó, que aplica un nazir, que es una prohibición general y no es light, pues ¿para qué necesita la palabra zekano? La palabra zekano está extra. Dice la Gemara, tienes razón, pero lo usamos para otra cosa. ¿Para qué? Escuchen bien. Mi baile, según la segunda variedad, tenemos que decir que la palabra zekano no es necesaria para eso, porque lo podemos aprender de Roshó. Mi baile, lechdetania. Upat zekanan lo yegaleju. Yahol afgilhu emisparay mi yehayab. Talmud omar velo tashchit. Y lo tashchit. Yahol liktan bemalketu bereitni. Hayab. Talmud omar ufat zekanam lo yegaleju. Eizo y giluach sheyesh bo ashchata, heve omer zetar. Dice la Gemara, te voy a explicar qué se hace con este versículo de Zekanó, ¿sí? Que el versículo de Zekanó que dice básicamente, Upat zekanam lo llega lejos. ¿Qué se hace con esto? Esto te voy a explicar. Está escrito respecto al Cohen que, un segundito. Sí, Upat zekanam lo llega lejos respecto al Cohen, ¿sí?
que no se pueden legaleaj la barba. Ya van a ver qué es legaleaj. Uno hubiese pensado que también si una persona se corta con tijeras, sí, también hay prohibición y hay malkut si no lo hizo a propósito. Talmud Lomar, decimos no, está escrito en la Torah, en otro lugar, velot ashchit. Y la palabra ashchatá te viene a enseñar que la prohibición es cuando uno se corta el pelo muy pegado a la piel. Y con tijera nunca va a ser muy pegado, siempre va a quedar un poquito el pelo. Y por lo tanto una prohibición. Pero si hubiese dicho nada más que está velot ashchit, no hubiese dicho que qué pasa cuando una persona lo corta, no con una tijera, sino con algo parecido a una navaja, que lo corta muy pegado, pero no es una navaja. También en ese caso va a estar prohibido, aparentemente, porque está muy pegado. Talmud Lomar, está escrito upad de kanam lo yegalejo. Y la palabra giluach y ashchatá, ¿cuál es una acción que incluye giluach y ashchatá? Cuando una persona lo hace con navaja. Cuando lo hace con navaja se llama giluach y al mismo tiempo es ashchatá, que es pegado a la piel. Ahí es cuando es la manera regular de hacerlo y es cuando está prohibido. Sale que la prohibición de cortarse la barba es únicamente y solamente ¿con qué? Únicamente y solamente con navaja, ¿sí? Entonces, el hecho que la Torá nos necesitó enseñar que un metzorá debe cortarse la barba también, significa que la manera como tiene que hacer el metzorá, el corte es con navaja. O sea, básicamente, según esta baraitá, lo que nos viene a enseñar las palabras de Cano es para decirnos que nos viene a restringir que el corte de barba que tiene que hacer el metzorá es únicamente y solamente ¿con qué? Con navaja. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué va a hacer con Zekano? Está extra, la palabra Zekano no está extra. Te viene a enseñar que aunque siempre la prohibición es únicamente y solamente con navaja, aquí la manera de hacerlo es únicamente y solamente ¿con qué? Con navaja. Y por eso está escrito la palabra extra Zekano. Si uno hubiese pensado que uno puede cortarse la barba con cualquier otra cosa que no sea navaja, en el caso de Metzorá, que así debe ser. Camash hermanos, Zekano está escrito extra para decirte que lo que normalmente está prohibido, que es únicamente y solamente ¿con qué? Con navaja, eso es lo que te piden aquí, que esté permitido y debes hacerlo únicamente con eso. Y eso es lo que nos viene a enseñar según esta segunda baraita. Ahorita la Gemara viene y vuelve a la primera baraita. La Gemara está haciendo ping-pong, está yendo de aquí para allá. Umandemafikle lehai rosho lelav gereda. Lama li lemechtav rosho velama li lemechtav Zekano. משמע למתחילה וגרדה, ומשמע למתחילו תעשה ועשה. ילקח שקול הוא, ויבואו שניהם. Ahorita viene la Gemara y pregunta lo siguiente. Pregunta sobre la primera baraita. Repetimos, ¿qué dice la primera baraita? Que la palabra roshó de Metzorá nos viene a enseñar que el asé de Metzorá tumba la prohibición general de cortarse los costados del cabello. Y el Zekanó, según la primera baraita, te viene a enseñar que el asé de Metzorá tumba, inclusive un Metzorá Kohen, que tiene una prohibición, un lota C y una C también. ¿Sí? O sea que el Roshó te enseña que una C tumba un lota C, y el Zekanó te enseña que una C tumba no nada más a un lota C, sino también tumba una C a un lota C y a C. Dice, ¿para qué necesitas los dos? Suficiente que me digas o Roshó o Zekanó, y si me dice uno de ellos, yo ya puedo saber de que una C tumba a un lota C, y que una C tumba a una C y a un lota C también. ¿Cómo lo puedo saber? El versículo fue dicho en general, en cualquier caso. ¿Sí? Por ejemplo, el caso de Roshó. Está escrito en general que el Metzorá debe cortarse el cabello. En cualquier caso, en un caso clásico, e inclusive un caso que sea un Metzorá Nazir. En cualquier caso debe cortarse el cabello. Entonces, el hecho que en cualquier caso, y no especificó qué caso estamos hablando, no está escrito que nada más Metzorá clásico. Cualquier caso incluye también un Metzorá Nazir. Y un Nazir tiene que un lav y un AC de cortarse el cabello. Entonces, ya del mismo Roshó, tú ya puedes saber de que un AC tumba un lota AC y AC. Igualmente es Zekano. Está escrito Zekano en general, ¿sí? Lo cual significa que si solo tienes Zekano, se debe cortar la barba. ¿Sí? En cualquier situación, en un Metzorá clásico o en un Metzorá Kohen. O sea que si solo tienes una de ellas, el hecho que fue dicho la palabra sola, y no se especificó un Metzorá clásico nada más en la palabra sola, sino se mencionó un Metzorá, más bien incluye el Metzorá clásico o el Metzorá Nazir o el Metzorá Kohen. Y si es así, solo si tienes una palabra, aparentemente ya puedes aprender de que una C tumba un lota C y también de que una C tumba un lota C y AC. O sea, ¿por qué es necesario tener las dos palabras para eso? Así pregunta la Gemara. O sea, hubiese sido suficiente tener uno, ¿sí? Y si ya sabes que uno tumba una C que una C tumba a un lota C, y también sabes que de ese uno que una C tumba a un lota C y a C, por ejemplo en Nazir, pues obviamente vas a poder saber que también una C del Metzorá tumba el lota C y a C de un Kohen, o viceversa. Si sabes que una C tumba un lota C y a C de Kohen, pues vas a saber que una C tumba un lota C y a C de un Nazir. Entonces, ¿por qué necesitas especificar los dos? Roshó y Zekano. Dice la Gemara, te voy a explicar por qué. Kohen mi Nazir lo yalif, sheken yeshno beshe'ela. Nazir mi Kohen lo yalif, sheken lav she'eno shaveh bakol. Ubealma lo alfina minayu mishum deika lemifrech kede amran. Dice la Gemara, no. Si yo te hubiese dicho nada más Roshó o Zekano,
Perfecto, te hubiese dicho de que Rosh Hashanah incluye un nazir clásico y también que Rosh Hashanah incluye que un nazir, te hubiese dicho que Rosh Hashanah incluye un Metzorá clásico y también te hubiese dicho que Rosh Hashanah incluye un Metzorá que es nazir. Pero también si te hubiese dicho eso, no hubieses podido aprender, y por ende, te hubiese aprendido que un AC tumba a un lota AC, en el caso de clásico, y en el Metzorá Nazir hubiese aprendido que un AC tumba a un lota AC y AC de Nazir. Pero el Nazir tiene algo especial, que es mucho más light, que un Nazir que recibió Nezirut, ¿qué puede hacer él? Puede arrepentirse de su Nezirut, puede retractarse, puede hacer la Tarán de Darim. O sea, por eso puede ser que en Nezirut un AC tumba un lota AC y AC de un Nezirut. Pero cuando es un AC que va a tumbar un AC y un lota AC de un Cohen, puede ser que eso ya no, porque no se puede retractar, entonces es una prohibición más contundente. Por eso necesitamos las palabras de Canot también para enseñarte que el AC no nada más tumba a un lota AC, no nada más tumba un lota AC y AC de Nazir, sino el AC también tumba un lota AC y AC de Cohen, aunque no se puede retractar. Y por otro lado, si te hubiese dicho nada más el caso del Cohen, que un AC tumba un lota AC y AC de un Cohen nada más, hubiese dicho que esto es únicamente en este caso, porque como dijimos antes, la prohibición de un Cohen es un poco más light, porque no aplica para todos, aplica nada más para hombres y no para mujeres. O sea, por eso puede ser que lo tumba, pero un nazir que aplica para hombres y para mujeres, se puede ser que ahí no. O sea, cada uno de ellos tiene algo light, y por eso puede ser que ahí el AC tumba el lota AC y AC en ese caso, pero en otros casos no, por eso necesitamos escribir los dos. Y por otro lado, no podemos aprender de estos casos para toda la Torah. Sí, en estos dos casos, en un Metzorá Nazir y un Metzorá Cohen, aprendemos que una C tumba un lota C y AC en cada uno de estos casos. Perfecto, pero no podemos aprender para toda la Torah porque puede ser que únicamente en estos dos casos aplica esto. ¿Por qué? Porque en estos dos casos hay algo light en cada prohibición. Como mencionamos, ¿cuáles son las cosas light? De que el Metzorá, en el caso del Metzorá Nazir, si el Nazir se puede retractar, es una prohibición que se puede anular, y el caso del Cohen es una prohibición que aunque no se puede anular, pero no aplica para todos. Entonces cada uno, en esos casos puede ser que la C puede tumbar una C y un lota C, pero en el caso del resto de los casos de la Torá, que es una prohibición contundente para hombres y para mujeres y que no se puede retractar, o sea que no tiene ninguna de las cosas fáciles, light que tienen estas cosas, puede ser que no aplicar esta regla, que una C tumba a un lota C y a un AC. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.